Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a hablar sobre la geometría. ¿Sí? Entonces le vamos a dar una definición a lo que es la geometría. La geometría es una rama de la matemática que se encarga de estudiar las propiedades que puedan tener las figuras planas o en el espacio. ¿Sí? Cuando hablamos de figuras planas nos referimos a lo que podría ser un cuadrado, podría ser una circunferencia, podría ser un triángulo. Y cuando hablamos de figuras en el espacio, podría ser un cubo, ¿sí? Como una caja más o menos. También podríamos hablar de un cilindro, ¿sí? Más o menos ahí. O también podríamos hablar de un prisma. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia en trabajar figuras planas y en el espacio. ¿Sí? Cuando hablamos figuras planas se encuentran en un plano y cuando hablamos de figuras en el espacio van a estar en 3 dimensiones. ¿Sí? Dentro de la geometría tenemos que nombrar a Tales de Mileto. Tales de Mileto fue un filósofo y un matemático que aportó, ¿no?, en la geometría. Dentro de ellos está este teorema de Tales, que se encarga de estudiar o del análisis de rectas paralelas. Entonces, para que esta propiedad se vaya a dar, tendríamos que hablar de rectas paralelas. Este símbolo nos indica que es paralelo, ¿sí? Entonces, para estudiar esta propiedad, nosotros tendríamos que tener 3 rectas paralelas, que sería L1, L2 y L3. L1, L2 y L3. ¿Y qué te viene a referir lo que son paralelas? Son aquellas rectas que por más que las prolonguemos, nunca se van a cruzar, ¿no? Dentro de estas podríamos dar un ejemplo como las rieles del tren. Si nosotros hacemos una prolongación, estas rectas nunca se van a cruzar. Otras rectas paralelas podrían ser los márgenes de esta pequeña pizarra. ¿Sí? Nunca se van a cruzar estas 2 rectas, por más que las prolonguemos. Entonces, eso es lo que nos viene a decir Tales de Mileto. Y esta es la figura que él se encargó de estudiar. Entonces, tenemos 3 rectas paralelas y tenemos 2 rectas secantes a estas rectas. ¿Por qué secantes? Porque están cortando en un punto a las rectas. Están cortando en un punto a las rectas. Y estas 2 rectas que son rectas secantes no son rectas paralelas, porque si nosotros las prolongamos, probablemente se vayan a cortar o se vayan a cruzar en un punto más arriba del segmento AD. ¿Sí? Entonces no serían rectas paralelas. Entonces, ¿qué nos viene a decir Tales de Mileto? En esta figura que nosotros podemos encontrar, en un análisis que él hizo, te dice lo siguiente. El segmento AB está en una relación con el segmento BC. Y esto va a ser igual a la relación que tenga el segmento DE con el segmento EF. Esa es la principal propiedad o el principal aporte que dio Tales de Mileto a la geometría. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice? Este segmento AB está en una relación al segmento BC y esto va a ser igual al segmento que tengamos de DE en relación al segmento EF. Entonces, este es el principal aporte que dio Tales de Mileto a la geometría. A continuación vamos a explicar el aporte que hizo Pitágoras. Ya está. Acá tenemos, estamos nombrando a Pitágoras de Samos. Él estuvo en 569 años antes de Cristo. Entonces resulta que Pitágoras fue el discípulo más resaltante de Tales de Mileto, en la escuela jónica que había fundado Tales de Mileto. Y el principal aporte que tiene Pitágoras para la geometría va a ser el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras lo vamos a encontrar en triángulos rectángulos. Son aquellos triángulos que tienen un ángulo que mide 90 grados. A eso se les llama triángulos rectángulos. ¿Y qué sucede cuando nosotros vamos a aplicar este teorema de Pitágoras? Le vamos a dar valores, ¿no? El cateto que tengamos en esta parte, el cateto o el lado, le ha puesto el valor de A.
o el símbolo de A. Y acá este cateto va a tener un valor de B. Y este lado que está en diagonal se llama hipotenusa, va a tener C. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras te va a decir que estos tres lados van a estar en una relación siempre y cuando este ángulo o uno de sus tres ángulos sea 90 grados. Y se va a cumplir lo siguiente. Dice que la suma de los catetos al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Esta es una de los principales aportes para la geometría, porque esto también lo vamos a ir estudiando conforme vayamos avanzando en este curso de geometría. Después de haber explicado el teorema de Tales de Mileto y el de Pitágoras, también tenemos que resaltar los aportes que tuvo Aristóteles y Euclides, ¿no? Ambos son matemáticos, ambos son filósofos, pero también cumplen un rol muy importante en la geometría. Seguido de esto tenemos un ejercicio que es el problema 11. Te dice, de acuerdo al teorema de Tales indica el valor de X y te dice que L1, L2 y L3 son paralelas. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar que para que se cumpla el teorema de Tales, estas rectas, en comparación a las rectas que los cruzan, tienen que ser paralelas, ¿no? Ya hemos explicado de que al momento que nosotros prolonguemos, nunca se van a cruzar. Entonces tenemos que resolver o tenemos que aplicar el teorema de Tales, que te decía lo siguiente. El teorema de Tales te decía que el segmento AB está en relación al segmento BC, ¿sí? Y eso tiene que ser igual al segmento DE en relación con el segmento FE, ¿sí? Entonces estamos aplicando el teorema de Tales, donde nos decían que estos segmentos iban a estar en relación a los otros segmentos de esta segunda parte. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores. AB tiene un equivalente o un valor de 1. Entre el segmento BC tiene un valor de 2. El segmento DE tiene un valor de 3. Y el segmento EF es el que nosotros vamos a hallar. ¿Sí? Entonces, muy sencillo. Tenemos una ecuación con denominadores y tenemos que hallar el valor de X. Esta X, como está dividiendo, va a pasar al otro lado sumando. Perdón, si está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y este que está dividiendo también va a pasar a multiplicar. Entonces, tendremos lo siguiente. 1 por X será igual a 3 por 2. 1 por X nos va a dar X y 3 por 2 nos va a dar 6. Esta va a ser nuestra respuesta para el problema 11 que nos están pidiendo hallar X. Entonces X será igual a 6. ¿Sí? Seguido de esto nos están dando un problema 12, donde tenemos que contestar verdadero y falso. Ya está. Vamos a leer cada una de las proposiciones que nos están dando. Dice la primera. EF es el doble de DE. ¿Sí? EF es el doble de DE. Claro que es el doble, ¿no? Porque esto es 6 y esto es 3. Entonces, el doble de 3 viene a ser 6. La primera proposición que nos están dando tendrá que ser verdadera. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? EF es la mitad de DD. EF es la mitad de DE. No, pues si vendría a ser la mitad, esto tendría que ser 1,5, ¿no? Entonces, eso sí estaría mal. Eso sería falso. ¿Qué más nos dice? Si BC es el triple de AB, si BC es el triple de AB, entonces EF es el triple de DE. Allá. Nos dice, ¿qué pasaría si este fuera el triple de AB? O sea, que si nosotros le ponemos, lo vamos a poner con color rojo, te dice que BC
BC le vamos a poner que es el triple de AB. O sea que BC sería 3 y AB sería 1. ¿Sí? Estamos cumpliendo con que sea el triple. Entonces, EF es el triple de DE. Entonces, EF será el triple de DE. Entonces, vamos a ponerle A y B. ¿Sí? Y vamos a reemplazar el valor o en el teorema de Tales, donde nos va a decir que 1/3 va a ser igual a B entre A. Esta A va a pasar a multiplicar al 1 y el 3 va a multiplicar a B. Entonces nos vamos a ir a la última parte de la tercera proposición, donde nos dice que EF, ¿sí? EF, o sea, está hablando de A, va a ser el triple de DE, y DE tendría que ser B. O sea, va a ser el triple de ese segmento, eso sí, va a ser verdadero, ¿sí? Después te dice el valor de X es 4. El valor de X en el problema anterior, ¿sí? Para el problema anterior no era 4. A nosotros cuando hemos resuelto nos ha dado 6. Entonces ese también sería falso. Y hasta ahí ya hemos resuelto el problema 12. Haciendo una pequeña explicación para ver si la proposición 3 estaba bien o no, hemos hecho un pequeño desarrollo dándole valores y ver si realmente era el triple o no, ¿sí? Seguido de esto vamos a resolver el problema 13, donde te dice lo siguiente. De acuerdo al teorema de Pitágoras, calcular el valor de X. Y efectivamente, acá se cumple el teorema de Pitágoras porque recordemos, o como ya habíamos nombrado anteriormente, para que se utilice o para que se aplicara el teorema de Pitágoras, el triángulo tendría que ser un triángulo rectángulo. O sea, uno de sus ángulos tiene que formar 90 grados. ¿Y qué te decía el teorema de Pitágoras? Te decía que estos van a tener unos valores, ¿no? Este era B, este va a ser A, y este va a ser C, que viene a ser la hipotenusa. Y la forma general que tiene, el teorema de Pitágoras está basado en decir los catetos al cuadrado se van a sumar y eso va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces tendremos que reemplazar los valores. A para nosotros vale 3, entonces será 3 al cuadrado más B al cuadrado, pero B tiene un valor de 4, entonces será 4 al cuadrado. Eso va a ser igual a C al cuadrado, pero en este caso C va a ser X. Entonces será X al cuadrado. ¿Sí? 3 al cuadrado vamos a obtener 9. 4 al cuadrado será 16. Esto va a ser igual a X al cuadrado. 9 más 16 obtendremos 25. Eso será igual a X al cuadrado. El cuadrado que nosotros tenemos acá al otro lado va a pasar como raíz. ¿Sí? Será raíz. Y la raíz de 25, X nos va a dar igual a 5, o sea, la hipotenusa va a ser igual a 5. A continuación tú tienes que resolver todos los demás problemas porque ya es una parte teórica, ¿no? Donde tienes que completar con ciertas palabras de tal manera que tenga sentido las proposiciones que te están dando ahí. Si tienes alguna duda, puedes ver el video completo y aclarar tu duda. Gracias.